Bueno, buenas tardes, queridos amigos, compañeros, colegas. Estamos reunidos en esta tarde con el doctor Julio Nefa, quien fue presidente muchos años de Trabajo y Sociedad y quien es doctor en Economía y en Ciencias Sociales. En esta tarde convocados aquí con el sindicato SUTEBA de Berazategui, representado por Miriam Marinosi, a quien le damos una muy cordial bienvenida y agradecemos profundamente su presencia y la posibilidad de compartir este valioso tiempo con usted, Miriam. Lo mismo, doctor, muchísimas gracias por su presencia constante y por seguir al pie de este ministerio que es este lindo hacer de poder compartir cultura y poder compartir el legado de tantos años de trabajo del doctor y de un equipo de trabajo del más alto nivel que ha colaborado conjuntamente con él en las traducciones, ediciones, recopilaciones y escritura de estos textos que se van a entregar. Entonces damos la apertura, esta es la entrega que va a hacer Trabajo y Sociedad conjuntamente con Asiltra, de la mano del doctor Nefa, de una colección de libros para el sindicato SUTEBA, representado en esta tarde por Miriam Marinosi. Estefanía Gualberto es quien está coordinando todas estos encuentros y le agradecemos también su constante trabajo y esfuerzo por sostener con vida este espacio de encuentro. Así que, bueno, damos por iniciada la charla. Bueno, Doctor Nefa. Muy buenas tardes a Miriam, un gusto de conocerla. Bueno, digamos, sabemos que su tiempo está muy tomado por estas reuniones en ese cuerpo de delegados y, digamos, lo importante es que usted sepa, bueno, yo soy actualmente profesor en varias universidades y investigador del CONICET y, bueno, ingresé al CONICET ya por 1970, digamos. Y bueno, fundé en 1971 el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, que dirigí hasta mediados de la década pasada, antes de jubilarme. Y digamos, durante la trayectoria, bueno, el centro sufrió, como muchas otras instituciones, el impacto de la dictadura militar del año 76, y yo quedé prescindido, de modo que tuve que emigrar. Por suerte pude trabajar en la UIT y en varias universidades francesas, de modo que, digamos, no perdí mi tiempo como desgraciadamente otros pudieron. Y después que volví al país, digamos, tratamos de, a través del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y con otros colegas, emprender una tarea, digamos, desde el punto de vista académica en varias direcciones, ¿no? Hacíamos tareas de educación obrera, de formación sindical para varios sindicatos, investigaciones a pedido de ellos sobre temas que les interesaban, pero teníamos el problema de que nos faltaba bibliografía, después, digamos, faltaba difundir, bueno, los textos que nosotros conocíamos o también otros nuevos que no se conocían en Argentina. Y fue así que en 1992 creamos la Asociación Trabajo y Sociedad. Es una asociación civil sin fines de lucro, digamos, que la mantuvimos con colegas en una tarea militante de investigadores y personal de apoyo y becarios del CONICET, que, digamos, emprendimos la tarea entonces de publicar cosas en castellano, tanto de autores argentinos o latinoamericanos, o también traducciones de los clásicos de temas de economía del trabajo, sociología del trabajo, relaciones de trabajo, psicología del trabajo, que no se conocía en Argentina, y eso de alguna manera lo hicimos
a partir de seminarios intensivos de investigación que logramos hacer con el apoyo de la Embajada de Francia. Hacíamos 4 o 5 de estos seminarios intensivos que duraban una semana, prácticamente eran 20 horas de clase intenso porque esas personas no podían quedarse mucho tiempo más acá. Y luego, a partir de esos seminarios y de los trabajos de esos profesores, los tradujimos y los editamos. Y bueno, digamos, visto a distancia, es un trabajo fenomenal, imposible de pensar que podía haber sido hecho, porque esta asociación no tenía no tuvo nunca un solo empleado. Éramos todos voluntarios que hacíamos eso de alguna manera por nuestra responsabilidad social. Bueno, y ahora esa colección que ustedes van a ir a retirar al polo tecnológico ahí, básicamente se compone de aproximadamente casi 90 libros, y yo lo que les voy a contar ahora es cuáles son los grandes temas que abarcan esos libros, que todos tienen directa o indirectamente que ver con el trabajo. Bueno, la estructuramos en colecciones. Hay una colección sobre condiciones y medio ambiente de trabajo. Es un tema que nosotros en Argentina lo difundimos, digamos, gracias al apoyo que nos dio la OIT, y son una serie de publicaciones sobre esa problemática, y lamentablemente hay 2 o 3 de esos libros que, a pesar de que tuvieron varias ediciones, están agotados, pero pueden acceder por internet, ¿no? Sobre, bueno, qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo, la ergonomía, digamos, para poder disminuir los riesgos ocupacionales, el impacto de las nuevas tecnologías sobre la salud de los trabajadores, que es un libro que nosotros editamos en 1990. Fíjese usted si pudimos anticipar todo eso. Bueno, también un manual para estudiar las condiciones de trabajo, un método para estudiar los accidentes buscando las causas, que es un método que actualmente la Superintendencia de Riesgo del Trabajo se apropió de eso y, digamos, lo incluyó incluso en un CD. Libros sobre envejecimiento y trabajo, de cómo envejece la gente, porque, bueno, no todas las personas mueren a la misma edad. Y hay muchas personas que mueren debajo de la esperanza de vida en Argentina, que es más o menos 75 años. Y bueno, lo que está estudiado es que según cómo sea el trabajo, va a ser la duración de vida de la gente. Pero claro, eso no, digamos, no es un tema que preocupe mucho, digamos, ni a los empresarios, ni tal vez tampoco a los sindicatos, dado la crisis económica, el desempleo, la inflación. Bueno, el tema de la salud nunca es prioritario. Bueno, ahora la pandemia puso de manifiesto la importancia de la salud por esta pandemia, pero digamos, hay muy poco esfuerzo de prevención de los riesgos ocupacionales. Bueno, una investigación hicimos sobre la industria del vidrio, otra hicimos para cómo hacer las estadísticas sobre condiciones de trabajo, digamos, si los riesgos del medio ambiente físico hacen que los trabajadores pierdan la vida en el lugar donde van a ganarse la vida. Bueno, también el tema del trabajo por turnos y el trabajo nocturno. Hay un libro muy bueno de 2 ergónomos, cómo negociar el trabajo por turnos y el trabajo nocturno para que no haga tanto daño a la salud como ocurre en la actualidad. Y eso, bueno, ahora con la pandemia, eso lo puso de alguna manera en una situación de mucha vulnerabilidad. Estudiamos también telegestión, es decir, que a pedido del Sindicato de los Telefónicos en el 2011, en el 2001, hicimos una investigación a todos los teletrabajadores de aquella época, que eran los que se ocupaban del 112 y el 114,
en las compañías telefónicas, y esa investigación le fue muy útil al sindicato porque lo utilizaron en la negociación colectiva y obtuvieron varias recomendaciones basadas en esa investigación que había hecho el CONICET. Bueno, y otro libro más reciente, que es muy lindo, que se llama Trabajar para ser feliz. Habrán visto que ahora, digamos, en esta campaña electoral empezó la gente a descubrir que finalmente trabajamos y que tendríamos que ser felices trabajando. Bueno, ese libro de alguna manera le daría alguna idea a los políticos sobre en qué medida el trabajo puede contribuir a la felicidad de la gente, según cómo sea. Otra colección tiene que ver con los procesos y organización del trabajo. Bueno, es una noción económica, pero es la que explica básicamente, digamos, por qué el trabajo tiene un impacto sobre la salud, y es la forma en que está organizado. Bueno, hay varios libros de esa colección que desgraciadamente están agotados, a pesar de que hicimos varias ediciones, ¿no? Y se estudió los modelos productivos. Ahora se habla mucho, vieron, del modelo japonés de Toyota. Bueno, pero hay muchos modelos productivos, Toyota es uno de ellos. Estudiamos los modelos de desarrollo en la economía argentina, digamos, desde el siglo pasado. Básicamente eso terminó a mediados de la época de Menem, ¿no? Bueno, también hicimos 3 libros sobre las teorías económicas sobre el mercado de trabajo, porque la teoría económica que predomina hoy día en los países capitalistas y obviamente también en Argentina es lo que se llama la teoría neoclásica. Bueno, básicamente hay 12 teorías y no todas hacen tanto daño, digamos, a los trabajadores como la aplicación de esta teoría neoclásica. Bueno, eso lo hicimos en una coedición con Eudeva, pero básicamente tuvo tanto eco que se agotó porque se vendió en toda América Latina y ahora no tenemos los recursos como para hacer otra edición. Pero también hubo un libro muy importante sobre las finanzas del capitalismo para poder comprender la crisis mundial y, varios ensayos en honor a un economista muy importante que se llamaba Marcelo Diamant, que falleció hace mucho tiempo, pero es uno de los que más identificó los límites que tiene el modelo de desarrollo argentino, justamente por la debilidad de su sector industrial. Bueno, otra colección es sobre ciencia, tecnología e innovación. Bueno, acá, los libros tienen un contenido más bien de economía de la ciencia y la tecnología, que han tenido también mucho eco y forman parte de las bibliografías de las materias que se ocupan de ciencia y tecnología. Y editamos varios libros sobre el uso de las tecnologías informáticas, pero también las tecnologías de la organización, estudiando cómo se construyó un auto utilizando otro modelo que es el auto, un auto francés, que es chiquito, que que se conoce en Argentina y que se editó, a partir de la experiencia utilizando una forma de producir que era muy diferente de las formas tradicionales de las cadenas de montaje. Bueno, uno de esos libros tiene que ver con los sistemas de innovación, es decir, un tema que en estos momentos hay mucha reflexión porque Argentina está muy atrasada en materia de ciencia y tecnología, y bueno, son libros que daban una idea de cómo en el mundo se hacen sistemas de innovación y es lo que explican que aumente la productividad, que mejoren los salarios, que mejore la calidad. Bueno, eso es el resultado de esfuerzos de investigación. Bueno, hay varios estudios que tal vez le interesan a los docentes de su tema, que son libros uno de Elena Hirata y Daniel Kerwat,
que es sobre la división sexual del trabajo, básicamente, que es un tema que en la actualidad ha retomado importancia. Nosotros lo editamos en 1997 y ha tenido una muy amplia difusión en toda América Latina. También otro sobre la división familiar del trabajo, es decir, la vida doble. Y como se dice, no se habla de una doble jornada. Bueno, es un libro que analiza el problema de las mujeres que, digamos, no tienen una actividad profesional, pero sí la tiene su marido, y que el marido tiene que desplazarse de regiones o de países y la mujer tiene que seguirlo de alguna manera, bueno, como es el caso de los militares o de los funcionarios, digamos, de que se ocupan de relaciones exteriores o lo que fuera, ¿no? Bueno, también un modelo de cómo la automatización, qué provoca la automatización entre los trabajadores. Bueno, ahí hay varios libros sobre el tema. Luego una colección sobre psicodinámica del trabajo, es decir, que el trabajo no genera, en síntesis, el trabajo no enferma. Lo que enferma son las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo. Y ahí hay autores muy importantes que nosotros invitamos a venir a Argentina y que hicimos seminarios masivos, digamos. Uno se llama Christophe Dejour, que habla sobre el trabajo y el desgaste mental, y después también cómo la organización del trabajo tiene un impacto sobre la salud, y entonces la problemática de, ¿cómo se llama?, del factor humano. Bueno, hay obviamente libros sobre mercado de trabajo y calificaciones y competencias, algunos muy conocidos sobre la formación profesional, el tema de las calificaciones y las competencias y las políticas de empleo en Europa y en Estados Unidos. Eso lo editamos en 1998, básicamente, y digamos, sirvió para que diéramos cursos en el Ministerio de Trabajo, digamos, en la década siguiente, sobre cómo en Europa se controló de alguna manera el desempleo. Y un libro muy lindo también es sobre análisis del empleo y las competencias, todo el tema de la gestión por las competencias, que es una nueva forma de administrar el personal. Bueno, habíamos hablado de la ciencia, tecnología e innovación. Hay otra colección sobre relaciones de trabajo, digamos, cuál es la estrategia de las empresas frente a los recursos humanos. Es decir, que digamos, la organización del trabajo cambió. Antes era un sistema, digamos, en los países capitalistas industrializados se hablaba del taylorismo, del fordismo. Bueno, en Argentina esa discusión todavía no avanzó, pero, digamos, las empresas van cambiando su forma de administración personal, utilizando conocimientos de alguna manera científica que no siempre lo dominan los sindicatos. Bueno, hay un libro también sobre sindicalismo y sociedad, problemas actuales del sindicalismo en el mundo, los nuevos paradigmas productivos, el tema de la flexibilidad, las relaciones de trabajo en Europa, cómo era, la política de relaciones laborales en la transición democrática en Argentina. Es decir, analizamos el periodo de 1983 al 2001, el tema de la globalización y el neocorporatismo y los pactos sociales, de alguna manera que es un tema bastante importante porque, digamos, los pactos sociales son una forma de resolver los conflictos y al mismo tiempo la generación del empleo. Bueno, tengo dos libros, dos colecciones más. Básicamente, esta de relaciones de trabajo y mercado de trabajo, digamos, hay toda una serie de publicaciones que ve el mercado de trabajo en Argentina, digamos, la economía política de las empresas, cómo las empresas crean y destruyen fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, y también sobre teorías económicas
digamos, hemos hecho varias publicaciones que, digamos, ponen de manifiesto que hay nuevas teorías económicas muy distintas de la que predomina en Argentina, que es la teoría neoclásica, que es la que es funcional al modo de producción capitalista, ¿no? Bueno, y luego, digamos, con un apoyo que nos dio el doctor Arroyo cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, es algo cómo hacer para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Bueno, espero no haberla aburrido, pero es para que usted sepa, digamos, los grandes temas que contiene esta colección. Bueno, como ustedes son docentes, seguramente van a tener más facilidades que los compañeros de otros sindicatos para abordar la lectura, pero se pueden organizar como hacen los sindicatos suecos, los clubes de lectura. Es decir, que una vez por semana los compañeros de sindicatos se juntan a estudiar y hay uno de ellos que lee primero el libro o piden a una persona que lo haya leído para que se los comente, de manera tal que haya un estímulo para la lectura, porque si no la gente entre la tele y los diarios, digamos, o en el caso de ustedes tal vez los manuales de texto tienen pocos incentivos para poder continuar la formación. De modo que me parece que es importante y sobre todo creo que estos libros pueden ser de mucha utilidad para pensar lo que viene después de la pandemia, si es que se logra controlarla, ¿no? Es decir, que a mí me da mucha pena cuando se habla de volver a la normalidad. Bueno, no habría que volver a la normalidad. La normalidad de antes era desempleo, pobreza, indigencia, subocupación, precariedad, salarios reales que pierden con la inflación, jubilaciones que pierden con la inflación. Bueno, a esa normalidad yo ya no quiero volver, pues entonces, pero eso se construye. Digamos, eso no es una maldición divina. No, eso se hace con políticas, pero con políticas que tengan una base científica, de alguna manera, y que nos demos cuenta qué es lo que pasa en los demás países del mundo que tienen problemas a veces similares, pero bueno, cómo ellos trataron de resolverlo. Pues entonces, eso me parece que esta colección tendría que servir para que, digamos, el sindicato estimule la lectura de los compañeros y las compañeras, y para que sirva de base para llevar a cabo algún seminario, alguna conferencia, o ahora una videoconferencia utilizando Zoom. Es material que puede ser muy útil para la vida sindical. De modo que con mucho gusto, por medio de Asiltra y de Trabajo y Sociedad, hacemos donación de esta colección para el sindicato SUTEBA, y creo que si lo solicitan probablemente pueden tener otra colección, uno para SUTEBA nacional, para SUTEBA provincial y otro para SUTEBA ahí de Berazategui, de alguna manera para que puedan difundir estos conocimientos, ¿no? Bien, bueno, la verdad que es emocionante de verdad porque nosotros llegamos a ustedes a través de una recomendación de una compañera nuestra, digamos, sobre todo de la militancia en el movimiento de mujeres, además de lo sindical, que es Patricia Paredes. Ah, sí. Sí. Sí, y realmente, bueno, ella nos hizo una descripción, digamos, pero de verdad que me emociona porque escuchar el valor enorme que tiene lo que vamos a recibir realmente es maravilloso. Es maravilloso porque una cantidad de las colecciones que usted nos iba describiendo, y yo iba pensando efectivamente todas las cosas que podemos hacer durante mucho tiempo con todo ese material. Realmente de un valor enorme, enorme. Cuando usted hablaba recién del tema de las condiciones, tantas cosas, porque la verdad una más interesante y más importante que la otra.
Pero el tema de esto de que efectivamente el problema no es el trabajo, sino las condiciones en las que trabajamos, y yo inmediatamente me remití a la situación que tuvimos con la muerte tan injusta y tan innecesaria de Sandra y Rubén cuando explota la escuela de Moreno el anteaño pasado, y, y realmente es exactamente así. Es tan fundamental la cuestión de las condiciones. Y así que bueno, eso como, digamos, cada colección que usted iba describiendo y yo me iba iba remitiéndome a cuestiones que nos han pasado, a preocupaciones que tenemos, a tantas cosas además que nos debemos, porque efectivamente la vertiginosidad del reclamo por las necesidades urgentes hacen que muchas veces no nos podamos detener en estudiar, porque en gran medida el estudiar muchos de estos temas que usted está planteando, profesor, son los que nos dan las herramientas para que no se repitan estas cuestiones o para no tener que vivir el resto de nuestra vida peleando por lo urgente. Sí, sí. Así que la verdad que no tengo palabras para agradecer, porque No, es mucho más además de lo que me imaginaba, mucho más, mucho, no en cantidad, sino en la calidad y la importancia de lo que nos están ofreciendo, realmente. bueno, Agradecidísimo. nosotros hemos estudiado el tema de los docentes de la escuela primaria en la provincia de Buenos Aires. Fue una encuesta que se hizo en algo así como 300 o 400 escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahí fue bueno, muy importante por el tema del el trabajo de los maestros, como, bueno, pero eso se complicó mucho más después, digamos, eso fue, incluso es la época de Menem, pero después las cosas se complicaron más. Digamos, las maestras, digamos, tienen que hacer muchas tareas para las cuales no era su función. Básicamente, si uno mira la duración de la jornada, el tiempo que los maestros dedican a la enseñanza y lo que tienen que hacer otras tareas, la proporción ha cambiado fundamentalmente, de ocuparse de la comida, de la vacuna, del cuidado. Entonces, y ahí lo que apareció claro en esa encuesta fue que la jornada de trabajo de las maestras que tenían un solo curso, digamos, el contrato establece 20 horas semanales. Bueno, el problema es que la encuesta demostró que las maestras trabajan en sus casas. No contemos el tiempo de trayecto, el tiempo de ida y vuelta, pero trabajan en su casa y finalmente sumando el tiempo de la corrección de los deberes, exámenes, el ocuparse de los padres, básicamente era una jornada de 40 horas, pero le pagaban 20. Entonces, digamos, es interesante porque había una ministra que había sido alumna mía, que digamos en la época de Menem, seguramente usted se acordará el nombre, ¿Decibe? Susana Decibe. Decibe. Susana, Inolvidable de Susana Decibe. bueno, Susana Decibe, de alguna manera había sido alumna mía. Entonces, cuando terminamos la investigación, la fuimos a ver para pedirle plata para poder editar un libro, de alguna manera que fuera de difusión a través de los sindicatos de la época. Había 3 o 4 sindicatos en la provincia de Buenos Aires ya en esa época, y me preguntó, bueno, me invitó, fue a tomar un café al ministerio y me decía, bueno, contame, Julio, qué es lo que descubrí. Bueno, le contamos la investigación, los problemas de salud, porque la buena parte de las maestras terminan su vida antes de la jubilación en situación bastante calamitosa desde el punto de vista de la salud. La depresión es tal vez la profesión donde hay más personas con depresión, y eso no es por un problema biológico, es el trabajo el que produce la depresión, pero la legislación de trabajo argentina es tan reaccionaria que la depresión no la consideran una enfermedad profesional. Y eso es la ley que viene de la época de la dictadura y no se cambió. Es de 1972, esa ley no se cambió. Y las ART, que vienen ya del año 94, de alguna manera no toma ninguna de esos problemas como problemas vinculados con la salud. Bueno, y entonces, entre las cosas que le conté a la profesora de CIBE, le dije que, digamos,
lo importante era que las maestras trabajaban no 20 horas, sino 40 horas. Entonces, la ministra dijo, yo no te doy a dar plata para editar ese libro, ¿no? Esa fue la respuesta, así esconder las cosas bajo la alfombra, clásico de los políticos, ¿no? Clásico de los políticos. Bueno, pero entonces, es el tema del trabajo es como un enigma, y hay cosas que están invisibles hasta que uno las investiga. Cuando uno investiga y saca un cuadro, un gráfico, y muestra que el tanto por ciento de las maestras trabajan 40 horas, pero le pagan 20, bueno, eso tiene mucha más fuerza que una manifestación o andar con un tambor, una bandera, digamos, porque eso es una cosa de espectáculo, pero digamos, la investigación, el razonamiento, los estudios son los que sirven de base para la modificación de las leyes o algo así, ¿no? De modo Después, que, si la calle, pero igual le digo una cosa, profesora, a veces si la calle no acompaña, es difícil. no, O sea, sí, pero ¿no? digamos, A veces sí, nos está bien. vemos obligados a Sí, sí, sí. acompañar todo No, eso yo de la entiendo, calle para llamar la también. atención, pero Mm. no se enoje si le digo que no han tenido mucho éxito, por más que han salido a la calle y tocado la bandera. Bueno, entonces, digamos, por ese lado no lo resolvieron. Yo digo, tal vez hay que buscar otra cosa para un No, a lo estudio sumo no fue serio. tan grave como hubiera sido, pero no lo Sí. resolvimos. Pero digamos, pongamos que haya que modificar la norma o la ley sobre el tema de la educación. Bueno, usted puede tocar el bombo, hacer todo lo que quiera, pero digamos, si a los diputados les llevan un estudio serio, los diputados con eso fundamentan un Por pedido. supuesto, Digamos que por es supuesto. una estrategia, ¿vio? Sí, Tal vez hay que hacer las dos cosas, pero digamos, si uno quiere modificar la realidad, si no tiene, no tiene un modelo, digamos, de reemplazo, sigue el mismo. exacto, hay que El miedo que yo proponer. tengo que después de la pandemia todo sigue igual, ¿no? Digamos, porque no veo ni en el debate político, lo que fuera, no veo la propuesta alternativa. Tiene Entonces, todos razón. son cosas digamos, de varieté, ¿no? Básicamente las entradas a olivo, la vacuna, pero los problemas de argentinos no los tocan. Bueno, entonces, después de la pandemia vamos a estar igual, ojalá no estemos peor. Entonces, estos libros pueden ayudar no va a resolver, un libro no resuelve un problema, pero puede ayudar a reflexionar a aquellos que tienen responsabilidades, como es su caso, y bueno, sobre el tema, por ejemplo, en materia de condiciones de trabajo, bueno, el sindicato hace cosas importantes, está ahí una médica del trabajo que yo aprecio mucho, ¿no? Que digamos que es una de las médicas del trabajo en SUTEBA y también está en ATE, de alguna manera, que es muy importante y bueno, digamos, se pueden hacer muchas cosas de este tipo, ¿no? Bueno, y ahora, digamos, hace 10 años que el tema de investigación al cual estamos más bien abordados ahora es el de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es decir, que los temas de riesgo físico, accidentes, enfermedades profesionales, se empiezan a controlar más o menos, pero lo que está aumentando son los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, eso aparece clarísimo en, bueno, básicamente lo que la gente siente. Cuando se hace una encuesta, bueno, la gente siente bueno, que el trabajo se intensificó, que hay más exigencias, que tienen que trabajar y controlar las emociones, no pueden ser auténticos cuando trabajan, que a veces tienen que, digamos, mentir o fingir en el lugar de trabajo para poder hacerlo, o que hay acoso, violencia verbal, violencia física, el acoso sexual, o temas de adicciones que, bueno, que son problemas que son provocados por la forma en que está organizado el trabajo. Y eso me parece que hay que llamar la atención porque el ser humano no es solamente un cuerpo, pero la legislación argentina no reconoce otras dimensiones del ser humano que el cuerpo. No hay ninguna enfermedad que la tomen en cuenta. Si hay una enfermedad de tipo psíquico-mental, la va a pagar la obra social o el hospital público, pero no el empresario o la organización que la genera. Entonces, usted se da cuenta que son problemas que son graves, básicamente, y que todo lo que hagamos para poner en evidencia eso es poco, ¿no? Por eso
bueno, las publicaciones, las videoconferencias, que pueden ser de mucha utilidad. Así que eso quería decirle. Y bueno, tengo un gran respeto porque tengo gente de la familia que son docentes. Bueno, yo soy profesor también, ¿no? De modo que sé lo que es esa tarea y cómo la pandemia complicó la vida a los docentes. Bueno, digamos, multiplicó la jornada de trabajo, complicó la vida familiar. Y yo digo que si las familias tenían poco equipamiento informático, bueno, básicamente hay que hacer trabajo por turnos en la casa para usar la computadora o usar la impresora. Digo, lo que era en la fábrica, ahora en la casa. Algunos tienen que levantar más temprano, hay una pelea por la computadora, hay gente que no tiene un lugar para trabajar con la computadora en la casa y usa la misma mesa donde se come, la misma silla común, no es una silla ergonómica. Bueno, todo eso está generando problemas osteomusculares en todos los docentes. El ojo seco, es decir, tanto estar frente a la pantalla, digamos... Todo el tiempo, mire. Exactamente, no la veíamos todo el tiempo. Bueno, y eso es, bueno, usted se da cuenta que y todo eso, digamos, tiene que comprarlo en la farmacia, no se considera un problema de trabajo eso. ¿Entiendes? Bueno, entonces, tal vez algunos de estos libros le ayuden a poder transmitir esos conocimientos a los compañeros y digamos, para ayudar a tomar conciencia, ¿no? No lo relativice porque creo que es un hecho, que va a ser así. Qué maravilla. Sí, sí. Bueno, aquí llegó de vuelta Carreño. ¿Me escucha? Hola. Ahora sí. Perfecto, Miriam, un placer tenerte acá en esta reunión. Muchísimas gracias por haber aceptado, gracias Julio, siempre con tanta claridad. Yo les estaba escuchando muy atentamente, bueno, agradecerle a Norma y a Estefanía también la coordinación de esta actividad que es atípica, les estaba diciendo hace un rato. Hemos encontrado en épocas de pandemia una variedad muy amplia de distintos estilos de Zoom, con cosas varias y variadas adentro de los Zoom, que todos los pudimos ver por la televisión y otros que quedaron registradas para la historia. Pero muy pocas actividades hemos encontrado como esta, que es la entrega de libros a distintas instituciones y actividades, así que la creemos una actividad muy importante, muy distinta. Tratamos de que sea a entidades gremiales, como decía el profesor, que es la casa de las personas que trabajan, también a universidades y a otras instituciones que le agregan valor a la sociedad. Estamos escuchando a Miriam recién, vos sabés que mi hermana es también docente de una escuela secundaria, y lo que ha sufrido, como dice el profesor Nefa, en esta pandemia, la verdad que yo la tengo allá arriba porque la cantidad de horas de trabajo que le ha dedicado no tiene nombre. Y mi hermana tuvo una particularidad, que te lo comento, Miriam, porque en algún momento es para también decirle, proponer en una mesa de investigación, ¿no?, sobre estas cosas. Mi hermana tiene sus 40 y tantos largos y estudió de grande lo que es. Ella es licenciada en la comunicación y licenciada en periodismo. Y después hizo el magisterio, lo hizo de grande. Y en un momento encontró trabajo en una escuela, doble turno de mañana y turno a tarde. Entonces empezó a hacer la escuela, salía y se iba al magisterio. Tenía que entregar los trabajos prácticos del mini magisterio, pero también tenía que hacer los trabajos para la escuela. Entonces arrancaba a las 7 de la mañana y terminaba a 3, 4 de la mañana durante todos los días, durante muchos meses. Yo no lo podía entender cómo su cuerpo podía soportar tanto, porque era así, era literal. Se levantaba a las 6, 7 de la mañana para ir a la escuela. Terminaba la escuela 4 y media de la tarde y se iba al magisterio. Salía a las 10 de la noche, está bien, lo estudió de grande. Salía a las 10 de la noche y cuando llegaba a las 10 de la noche, 10 y media, a su casa, hacía lo que tenía que hacer para el otro día de la escuela, pero también lo del magisterio. Bueno, cosas fueron años que yo dije, no puedo creer, y a veces como en las casas, cuando miran televisión sobre todo,
mira en televisión sobre todo, se critica a un maestro, el famoso latiguillo, la famosa puntilla, no hacen nada, cobran. Está en la ignorancia perdón, está en la ignorancia de los que vivimos en la sociedad, que creo que todo ese trabajo tiene que ser enriquecido y cada vez mejor reconocido. Mira, Mauricio, entrecruzado con las tareas de cuidado, porque seguramente tu hermana, como la gran mayoría de las mujeres, además tenemos a cargo las tareas de cuidado. Sí, de la familia. Por lo tanto, ya, digamos, es realmente increíble de entender cómo podemos. Sí, es increíble. Y decirte que tenemos algunos puntos en común, celebrar que estás en Berazategui, nosotros tenemos sede en Berazategui, no sé si vos sabías eso, tenemos sede dentro de un parque industrial, estamos dentro de la ex Peugeot, la ex Fiat. Están en el parque, allí en la zona de Ruta 2. ¿En el CIR 2? En el CIR 2, sí. No me digas. ¿Vos conocés el CIR 2? Sí, porque nosotros acompañamos el proceso de sindicalización de la tabacalera Esper, que está Mirá lo que son las cuestiones de la vuelta de la vida. La tabacalera Esper, que en su momento fue muy conflictiva, nosotros como parque industrial alquilamos el medio nada más. Alquilamos un espacio. Ajá. Ellos vienen, alquilan al centro industrial, alquilan una nave, una combo, y ahí trabajan. Y tuvimos algunas cuestiones entre que el parque industrial pretende sumar con las relaciones laborales del parque industrial. No de las empresas que están dentro del parque. Sino del parque. Claro, sino del parque. Claro. El parque funciona como una especie de inmobiliaria. Y ahí dentro tenemos el centro de formación donde funciona Asintra y Trabajo y Sociedad. Básicamente ahí trabajamos con la región y tenemos un programa muy lindo que se llama Valores del Trabajo, que podemos conversar, Miriam, muchas cosas a partir de esta reunión, las cosas de investigación que nos decía el profesor, pero también durante ya más de 5 años llevamos adelante este programa que se llama Valores del Trabajo, que tiene el objetivo de las escuelas secundarias vengan hasta el parque industrial, los recorran a una especie de avistaje por el micro, se bajan a las oficinas y al centro de formación y en las aulas le damos una charla sobre las 3 modalidades que existen para trabajar en Argentina, que es la relación de dependencia, 3 modalidades legales, ¿no? La relación de dependencia, el trabajo independiente y el cooperativismo. Y el profesor mencionó una cuarta que hizo hace muchos años y que se ha abandonado por completo, que es el trabajo voluntario. El profesor dijo que construyó en los años 90, conjuntamente con muchas personas, el trabajo voluntario, una asociación civil que deja un legado de 80 publicaciones escritas que hoy estamos entregando a Soteva unos ejemplares. Pero lo hicieron con trabajo voluntario. Y esa tarea en Argentina se ha abandonado un poco, el sector del trabajo voluntario para distintas organizaciones de la sociedad civil, que permite crecer de otro formato, ¿no? Bueno, quizás un nuevo modelo, el que viene para adelante con los jóvenes, y decirte, Miriam, que bueno, que podemos esperarnos en el centro industrial para conversar con todas estas actividades. Sabés que te estoy escuchando con dificultad, pero estoy encantada de que están en Berazategui. ¿Me escuchan bien ahí? Más o menos, Mauricio, se escucha un poco entrecortado. Tengo muy poco internet. Bueno, silencio. Llame por teléfono, hablamos por teléfono. Ay, sí, porque realmente, a ver si entendí, ustedes lo que hacen es recibir alumnos de escuelas secundarias para hacer esta charla, digamos, recorren el parque y les dan esta charla. Es sumamente interesante. ¿Eso ustedes actualmente lo hacen con escuelas de Berazategui? Sí, lo hacemos, ahí no sé si me escuchas. Sí. Sí, lo hacemos y lo llevábamos adelante también con el fallecido Peñalba, el señor Peñalba. Ah, claro.
Claro, el presidente de consejo escolar, tremendo. Tremendo, pero después yo te hablo por teléfono, te lo explico bien, te lo cuento, cómo Sí. es el programa en sí, porque creo que podemos hacer algo muy, muy lindo con su tema y las escuelas. Ay, me parece espectacular, espectacular, qué alegría, qué maravilla. Bueno, bárbaro. Una última, ¿me están escuchando bien ahí? Sí, sí, se me escucha. Una última reflexión. Vamos a esperar unos segundos más. Le voy a pedir a Norma que haga el cierre. Si el profesor Nefa ya no tiene más nada para decir y Juan Miriam tampoco, voy a decirle a Norma que haga el cierre. Y aguantamos unos segundos. Como la vida, terminamos con una canción que hace que todo fluye y lo grabamos un ratito. Así que Norma, cuando quieras. Bueno, realmente yo he asistido a varias de estos encuentros, siempre muy afortunada por escuchar a cada uno de los compañeros, pero también escuchar al doctor. Pero en este encuentro en particular, realmente la exposición del doctor ha sido muy, muy especial. Muy especial. Y tengo varias frases en el tintero que no quisiera que se borren y queden en la nada, que él las dice porque las vive, ¿no? Y las dice como propias, ¿no? Porque realmente las vive, pero que realmente debieran quedar en la mente de cada uno, ¿no? De nosotros. Una de esas frases que hoy él dijo que me gustaría repetir es: uno va al trabajo pensando en la convicción de que va a ganarse la vida, cuando en realidad está perdiendo la vida por el trabajo. Me parece que esta es una premisa muy, muy interesante, y que, si me permiten el exabrupto, a partir de ese pensamiento del doctor Nefa hay para hacer dulce de leche. Uno solamente con esa premisa ya puede sentarse a escribir, y realmente es muy intenso el significado y el alcance de esa frase. Otras de las frases es el posicionamiento que hoy día se les está dando a las mujeres, en tanto atento al tema de su posición laboral como sujeto de derecho laboral. Nosotros lo vinimos tratando desde mediados del siglo XX. Y realmente también otra premisa interesantísima, que de haberla recogido, que de haber alguien recogido el guante con seriedad a partir de estas publicaciones, nos hubiéramos evitado como mujeres realmente una carga de males y de desaciertos que estamos pagando con el propio cuerpo, ¿no? Y otra de las cosas que me gustaría resaltar, que aprendí hoy y que se le agradezco al doctor Nefa, es que la ciencia es esa estrategia que puede visibilizar la problemática y poder ser una herramienta de cambio. Porque aquel cambio que se propone sin amparo científico es irrealizable, porque si no está el amparo científico no está el camino, y donde no está el camino no puede hacerse huella. Y realmente creo que estas cosas que ha dicho hoy, estos axiomas hoy que nos compartió el doctor Nefa, son frases incunables, a partir de las cuales ya se puede empezar a escribir un libro solamente de esas frases. Así que yo realmente hoy me voy muy agradecida por el aprendizaje, como todas las veces, y muy contenta también de haber compartido con los compañeros y con usted, Miriam,
que es una persona realmente muy agradable, muy afable y que nos ha transmitido también el real esfuerzo que conlleva el compromiso de la docencia, que es un compromiso tan honorable, ¿no? Así que bueno, nos incentivamos mutuamente a seguir adelante y a hacer camino al andar, como decía el poeta. Gracias, Norma, muchas gracias. Profesor, ¿alguna palabra más? No, con lo que dijo Norma ya es suficiente, y bueno, me alegro mucho de conocerla a Miriam y le deseo mucha suerte y que pueda hacer una tarea importante en su sindicato en Berazategui. Bueno, muchísimas gracias, perdón, agradezco, muchísimas gracias, estoy realmente feliz de habernos conocido. Siento que somos privilegiados realmente de poder recibir todo esto. Haberlo escuchado, profesor, realmente ha sido un placer que es difícil de describir, porque de verdad sentí que pasaba la historia por acá adelante. Es realmente sumamente interesante, de verdad he aprendido mucho y no quiero pensar todo lo que tenemos por aprender con todo ese bagaje que nos están entregando. Así que de verdad, yo soy maestra jardinera, y le digo que estos tiempos de pandemia, yo estoy con licencia gremial, porque estoy a cargo del sindicato y estoy con licencia gremial. La forma en que todos los docentes, de todos los niveles, cada uno con su complejidad, pero las maestras jardineras y las maestras de primer grado que tuvieron que enseñar a leer, en estas circunstancias, yo digo que es como un milagro. Ha sucedido un milagro, porque es muy difícil, no estábamos preparados ni un poquito para toda esta situación, ni un poquito. Así que bueno, para todas, me gustó mucho lo de esta tarea honorable. Te agradezco mucho, Norma, porque me resultó una dulzura escuchar eso. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias.